Gloria, Señor. Muchas gracias por apoyarnos mañana. Dios siempre es bueno. Amén. Gloria, Señor. Quiero predicar sobre el proceso de la voluntad de Dios. El proceso sobre la voluntad de Dios. Nosotros necesitamos aprender que hay un proceso para que nosotros podamos llegar a la voluntad de Dios. Está conmigo mañana. Que nosotros podemos llegar a la voluntad de Dios. Leyendo la historia de Moisés, nos enseña que hay un proceso involucrado a llegar a cumplir la voluntad de Dios. Moisés, nosotros conocemos la historia de Moisés, que Moisés fue salvado, su mamá lo puso en el río y la hija de Faraón lo encontró y nosotros conocemos eso, pero cuando él creció, Dios empezó a poner algo en su corazón. Él sintió que él era el libertador de los hebreos, y él sintió algo para hacer algo para ellos, y era Dios que puso algo en su corazón, pero que él no entendía. Era que él necesitaba esperar en Dios para que Dios lo enseñe qué hacer. Un proceso a llegar a cumplir la voluntad de Dios. Proverbios 16:9. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirige sus pasos. Amén. Entonces Dios pone algo en nuestro corazón, en nuestras mentes, pero Él es que va a enseñarnos o va a dirigir nuestros pasos. Entonces, que nosotros necesitamos entender es que Dios va a cumplir su voluntad. Dios va a cumplir su voluntad con nosotros o sin nosotros, pero Dios va a cumplir su voluntad. Y Dios, hay un proceso donde Dios nos va a llevar al lugar donde estamos en este momento, al lugar donde Él quiere que nosotros estamos. ¿Están conmigo? Entonces hay un proceso que Dios va a usar para moldear los hombres y las mujeres de Dios que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Gloria al Señor. Vamos a empezar con Éxodo 1:7, 1-5. Éxodo 7, 1-5. Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante del Faraón, y que tu hermano Aarón habla por ti. Tú le dirás a Aarón todo lo que yo te ordené. Luego él hablará con el Faraón para que deje salir de su país a los israelitas. Pero yo voy a hacer que el Faraón se ponga terco, y haré muchas señales y cosas asombrosas en Egipto. El Faraón no les va a hacer caso a ustedes, pero yo descargaré mi poder sobre Egipto, y con grandes actos de justicia sacaré de allí a mis ejércitos, es decir, a mi pueblo, los israelitas. Amén. Y cuando haya mostrado mi poder sobre Egipto y haya sacado de allí a los israelitas, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Amén. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer, Señor, por todo lo que has hecho, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido la unción del Espíritu Santo, Señor, esta mañana, Señor. Yo reprendo, Señor, todo espíritu, Señor, de maldad, Señor. Te pido, Señor, su gracia, su misericordia, Señor, esta mañana, Señor. Te pido, Señor,
que tocas cada uno de nosotros, Señor, y te pido, Señor, su amor y su poder, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. El proceso de la voluntad de Dios. El proceso de la voluntad de Dios. Yo leí el principio de la historia para que nosotros aprendamos que Dios tiene un plan y Dios va a cumplir ese plan, pero hay un proceso del plan. Dios mandó a Moisés para liberar a su pueblo, pero con un proceso iba a liberar su pueblo. Entonces, en nuestras vidas y en ministerio, Dios habla a nosotros y nos revela su voluntad, lo que quiere hacer. Éxodo 3:10. Éxodo 3:10. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante del faraón para que saques de Egipto mi pueblo a los israelitas. Entonces aquí Dios está enseñando su voluntad, que quería sacar su pueblo de Egipto. Entonces cuando Dios habla, nosotros pensamos que todo va a cumplir en el siguiente día, que debe pasar inmediatamente. Pero quiero decirte que el voluntad de Dios no va a pasar automáticamente. ¿Están conmigo? Amén. No va a pasar automáticamente. Dios lo dice y Dios lo va a cumplir. Eso es la voluntad de Dios. Pero el voluntad de Dios no se va a cumplir automáticamente. ¿Están conmigo? Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano está involucrado en el plan y en el proceso de Dios. Amén. Entonces, nosotros necesitamos conocer que Dios nos enseña lo que quiere ser, lo que es su voluntad, y no va a pasar en un instante, pero sobre el tiempo, Dios, en el proceso de Dios va a cumplir su voluntad. Amén. Habacuc, así se dice. Aún no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tarde, pues llegará en el momento preciso. Llegará en el momento preciso. Entonces, Dios sí lo habló, Dios sí lo va a cumplir, pero en el tiempo preciso. Pero hasta el tiempo que Dios lo habla, nos da esa visión, y cuando Dios lo va a cumplir, hay un proceso en el medio de eso. ¿Están conmigo? Amén. Entonces Dios nos revela su voluntad para que nosotros sentimos, no sé cómo traducir eso, para que nosotros tenemos fe en el voluntad de Dios. Amén. Entonces Dios nos enseña algo que va a ser, que Él va a hacer para que nosotros tenemos fe y para que nosotros entramos o pensamos el proceso. ¿Están conmigo? Dios hace esto para empezar a prepararnos para su voluntad. Dios tiene cosas para nosotros, pero en este momento no estamos listos para recibir esa promesa. Entonces Dios empieza el proceso para que nosotros podamos recibir el promesa y el voluntad de Dios. Entonces nosotros conocemos que el voluntad de Dios es un proceso. Y hay pasos en el proceso.
Entonces, si vamos a llegar a la promesa, vamos a pasar en esos pasos. Marcos 4:28. Marcos 4:28. Y es que la tierra produce por sí misma primero el tallo, luego la espiga y más tarde los granos que llenan la espiga. Entonces hay un proceso. El voluntad de Dios siempre llega a nosotros o siempre está presentado a nosotros en una manera o una imagen como un semilla. Entonces Dios nos enseña su voluntad para nuestras vidas y es como un semilla adentro de nuestros corazones, adentro de nuestras mentes, y esa semilla esa semilla tiene que crecer para que Dios pueda cumplir su plan y que ha prometido a nosotros. Está conmigo esta mañana. Amén. Entonces nosotros necesitamos reconocer que hay un proceso. Cuando Dios pone algo en su corazón, Dios está enseñando su voluntad y que va a empezar el proceso para que nosotros podamos llegar a ese punto en nuestras vidas. Amén. Es un proceso. Dios nos lleva a gloria, es el proceso de Dios. Entonces, ¿qué son los pasos en el proceso? ¿Qué son los pasos en el proceso? Dios usa un proceso para formar, para moldear a nosotros, que nosotros podemos llegar a la persona que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Cuando Dios, no cuando Dios nos salva, antes que nosotros nacimos, Dios tiene un plan específico para nosotros. Amén. Para cumplir en nuestras vidas. Entonces Dios empieza a moldear, empieza a formar a nosotros para que nosotros podamos ser esa persona, pero hay un proceso. Dios quería liberar el pueblo de Dios, Israel, quería liberarlos y usó un proceso para liberarlos. Dios en un momento pudo sacar el pueblo de Dios de Egipto. En un momento Dios podía hacer, vamos a ir. Pero Dios necesitaba cumplir un proceso para que ellos conocen que era Dios obrando para ellos. ¿Están conmigo? Amén. Entonces nosotros encontramos en nuestra historia, que Moisés fue a Faraón y que Dios iba a usar el proceso de las dos plagas para liberar el pueblo de Dios de Egipto. Entonces, cuando estudias lo que estaba pasando aquí, estos 10 plagas fueran 10 juzgamientos sobre 10 dioses que adoraban Egipto. ¿Están conmigo? Amén. 10 dioses que adoraban los de Egipto. Y los hebreos que crecieron allí en Egipto, ellos crecieron aprendiendo de estos 10 dioses falsos. Ellos no estaban celebrando ellos, pero crecieron conociendo estos 10 dioses falsos.
Entonces, cuando el Dios real llegó para liberarlos, Dios quería enseñar no nomás los egipcios, pero también el pueblo de Dios, Israel, que nomás hay un Dios en real. Amén. Que nomás hay un Dios en real. Entonces necesitaba este proceso de los 10 plagas para enseñarlos que solo hay un Dios, que es el Dios real, y ellos debían servir el Dios real. Pero estos poderes endemoniados, ellos resistieron, y siempre en el proceso nosotros vamos a encontrar resistencia. Cuando estamos en el proceso que Dios está usando para formar nuestras vidas. ¿Están conmigo? Amén. Éxodo 7:11. El faraón, por su parte, mandó llamar a sus sabios y magos, los cuales con sus artes mágicas hicieron también lo mismo. Entonces, aquí está la lucha o la batalla espiritualmente. Para cumplir el proceso, para que Dios pueda cumplir el proceso, nosotros necesitamos, en el tiempo del proceso, nosotros necesitamos conocer que vamos a luchar espiritualmente. Si vamos a cumplir el voluntad de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a luchar espiritualmente. Segundo de Corintios 4:4. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento, para que no vean la brillante luz del Evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. Entonces hay una lucha para que nosotros cumplimos el voluntad de Dios, y es una lucha espiritual. Mateo 2:29. ¿Cómo podrá entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y robarle sus cosas si primero no lo ata? Solamente así podrá robársela. Amén, gloria al Señor. Entonces nosotros necesitamos conocer que para cumplir o en el proceso nosotros vamos a luchar espiritualmente, para llegar a la persona que Dios quiere que nosotros somos. Vamos a luchar en ese proceso, y es una lucha espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios tiene que cambiar este corazón humano. Dios tiene que cambiar este corazón humano. Dios tiene bendiciones para nosotros, pero realmente nosotros no estamos listos para recibir esas cosas. Entonces necesitamos pasar en un proceso. Si Dios nomás sacó su pueblo Israel de Egipto sin enseñarlos este proceso, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, tierra prometida, donde tenían que luchar también para cumplir el voluntad de Dios, entonces ellos no iban a tener confianza, ellos no iban a tener fe, y ellos iban a alejarse porque ellos no pasaban por el proceso. Y nosotros conocemos la historia, que no le hace que vieron el poder de Dios, no le hace
que vieron todos estos milagros en Egipto, cuando llegaron a la frontera de la tierra prometida, ¿qué dijeron? No podemos entrar, hay gigantes. Dios necesita preparar a nosotros para que nosotros podamos recibir la promesa que Él tiene para nosotros. Amén. Pero Dios necesita cambiar nuestro corazón y cómo nosotros vemos nuestras vidas. Nosotros tenemos un voluntad. Gloria al Señor. Nosotros podemos decir no a Dios. Nosotros podemos decir no a la voluntad de Dios. Entonces Dios necesita que nosotros pasamos en un proceso para que Él pueda moldear, para que Él pueda formar a nosotros, para que nosotros podamos recibir esa promesa que Dios tiene para nosotros. Pero vamos a luchar. Éxodo 8:15. Sin embargo, en cuanto el faraón se vio libre de su problema, se puso terco y no los hizo caso a Moisés y a Aarón, tal como el Señor lo había dicho. Nosotros tenemos este corazón de faraón muchas veces, que sentimos que estamos luchando para la voluntad de Dios, estamos luchando para cambiar y sentimos un poquito de liberación. ¿Y qué queremos hacer? Queremos regresar en persona que éramos antes. Amén. Entonces, Dios necesita cambiar nuestros corazones, pero nosotros muchas veces vamos a resistir el cambio o el proceso que Dios quiere que nosotros pasamos en ese proceso. ¿Qué son unas razones que nosotros vamos a resistir? Una razón es que tenemos orgullo. Tenemos orgullo. Nosotros decimos, yo sé mejor que Dios. Yo sé mejor que Dios. Yo sé que es mejor para mi vida que Dios. Y nosotros resistimos el proceso que Dios está usando para formar nuestras vidas. Nosotros solo pensamos en nosotros mismos. Solo pensamos en nosotros mismos. Y por eso resistimos el proceso que Dios está tratando para moldear, para formar a nosotros. A veces nosotros tenemos rebelión en nuestros corazones. No queremos hacerlo. A veces nosotros tenemos unas adicciones que no podemos quebrar. Hay razones por que nosotros resistimos el voluntad y el proceso para llegar a la voluntad de Dios. Hay veces cosas sobrenaturales, hay razones sobrenaturales que están resistiendo el proceso en nuestras vidas, que los espíritus del enemigo nos están resistiendo, que estamos, el religión falso también está resistiendo el voluntad de Dios. Hechos 13:8. Pero el grupo cuyo nombre griego era Elías, se les opuso tratando de impedir que el gobernador creyera. Amén. Entonces, hay cosas espirituales que están tratando a resistir el proceso de nosotros. Y nosotros necesitamos aprender que hay resistencia en el proceso, pero nosotros no debemos parar o no debemos alejar de ese proceso. Amén.
A veces ese proceso es duro. Ese proceso es duro, pero nosotros necesitamos conocer que Dios nos está formando, que Dios está formando a nosotros a ser el persona que Él quiere que nosotros seamos. ¿Están conmigo? Entonces nosotros necesitamos cooperar con el proceso, cooperando con el proceso. Amén, gloria al Señor. Nosotros tenemos un parte para cumplir el voluntad de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos un parte a cumplir el voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios tiene su voluntad y nosotros necesitamos alinear nuestras voluntades con el voluntad de Dios. Y ahí está la batalla. Cooperando con el proceso, cooperando con el voluntad de Dios. Nosotros tenemos un parte en el voluntad de Dios. Entonces hay 3 pasos para seguir el proceso. 3 pasos para seguir el proceso. El primer paso es nosotros necesitamos confiar en Dios. Confiar en Dios. Lo que Dios nos está prometiendo muchas veces es en contra que lo está pasando en nuestra vida en ese momento. Que Dios está prometiendo a nosotros, donde el voluntad de Dios para nosotros muchas veces es en contra que está pasando en ese momento. ¿Qué estaba pasando cuando Moisés entró con Faraón? Entró al Faraón y dice: Dios me envió para liberar el pueblo de Dios. ¿Y qué dijo Faraón? No va a ser. No va a ser. Dios estaba diciendo a Moisés: yo voy a liberar el pueblo de Dios. Pero ¿qué estaba pasando en ese momento? El Faraón estaba diciendo: no, eso no va a pasar. Entonces nosotros, Dios nos enseña su voluntad, que Dios va a hacer o quiere hacer en nuestras vidas, pero lo que está pasando en ese momento, nosotros no tenemos esperanza que va a pasar. Parece que nada va a cambiar. Yo muchas veces yo quiero ponerme en el palabra de Dios para cómo yo iba a sentir si yo estaba en los zapatos de Moisés. Moisés, yo creo, entró con confianza, con el poder de Dios. Dios va a liberar su pueblo. Y yo lo estoy declarando. Y yo creo que tiró su bastón y formó una serpiente. Y Faraón, yo puedo hacerlo. Y 2 de sus sacerdotes hicieron el mismo. Lo que Dios estaba diciendo no estaba pasando en ese momento. Pero Moisés necesitaba enfocarse en lo que Dios ha dicho, que iba a liberar su pueblo, y necesitaba pasar 10 pasos para cumplir la liberación de su pueblo. ¿Están conmigo? Entonces nosotros necesitamos conocer que cuando Dios nos enseña su voluntad a nosotros no vamos a estar en ese momento, nosotros vamos a pensar: esto no es posible. Este no es posible. Pero Dios tiene un proceso para cumplirlo. Yo no puedo creer muchas veces yo me levanto
estando aquí en Colombia, me voy a ver. Nosotros tenemos un vista muy hermoso de Medellín. Y yo voy, abro la puerta del niño y yo me pongo en el, ¿cómo se dice? En el balcón. Y muchas veces yo digo, yo no puedo creer que estoy viviendo esa vida. Aquí, en una ciudad hermosa, haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Yo no, muchas veces. Pero cuando Dios me llamó, las cosas en mi vida eran, no voy a decir eran horribles, pero yo pensaba, nunca va a pasar eso, nunca va a pasar eso. Y muchos pasos para llegar a este punto, pero nosotros necesitamos conocer que muchas veces cosas van a enfrentar a nosotros y nosotros necesitamos seguir creyendo en Dios. ¿Están conmigo? La segunda cosa en el proceso es que nosotros necesitamos seguir alabando y adorando a Dios. Seguir alabando y adorando a Dios para seguir en el proceso. Romanos 4, 20 y 21, no dudo ni desconfío de la promesa de Dios, sino que tuvo un fe más fuerte, alabando a Dios, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir lo que promete, Entonces, nosotros, y está hablando de Abraham, que él siguió adorando y dando gracias a Dios antes que llegó la promesa de Dios. ¿Están conmigo? Nosotros necesitamos seguir en adoración. Nosotros en el proceso muchas veces es duro, es muy duro el proceso muchas veces, pero nosotros necesitamos seguir adorando y alabando a Dios. Que Dios va a cumplir el proceso, que Dios va a cumplir su voluntad. Está conmigo. Estas cosas son muy sencillas para cooperar con el proceso. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos adorar a Dios y nosotros necesitamos seguir haciendo bien, seguir caminando en obediencia de Dios. Seguir caminando en obediencia de Dios. Éxodo 9:1. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve a ver al faraón y dile, así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir mi pueblo para que me adore. Ese era el verso número 10, que Moisés iba a ir a enfrentar a Faraón. Número 10. 10 veces fui a enfrentar a Faraón, a decir, deja que mi pueblo seguir para adorar. Nosotros necesitamos seguir fiel haciendo lo que debemos hacer. ¿Está conmigo? Necesitamos seguir caminando en obediencia hasta que Dios cumple su promesa o hasta que Dios dice no vamos a pasar por otro lado. Nosotros necesitamos seguir en obediencia. Seguir en obediencia saliendo para evangelizar. Necesitamos seguir en obediencia llegando a adorar al Señor en la iglesia. Necesitamos seguir en obediencia sacrificando, dando a Dios. Necesitamos seguir en obediencia para que Dios pueda cumplir el proceso para nosotros. ¿Están conmigo? Dios a Moisés fue 10 veces y cada vez se encontró más cerca a la promesa. Cada vez
se encontró más cerca a la promesa. Nosotros muchas veces, y yo creo que ves 8 y 9, yo creo que Moisés se sintió que era más lejos de la promesa, que no estaba más cerca, pero cada paso que nosotros tenemos, si seguimos en la obediencia de Dios, llegamos más cerca al proceso. Amén. Dios tiene un proceso, y en cualquier proceso hay pasos, pero no puedes brincar de paso 1 a paso 10. Tienes que pasar por todos los pasos, Dios hasta 9, hasta 10, porque hay un proceso. Hay un proceso. Si nosotros queremos cumplir el voluntad de Dios, necesitamos seguir en el proceso. Nosotros queremos que el momento que Dios nos enseña una promesa, que el momento que Dios habla a nosotros, que el siguiente día que el promesa ya llega a nosotros. Así lo queremos, ¿verdad? Pero eso no es real, porque no somos listos para recibir esa promesa. Entonces hay un proceso, y este proceso es para formarnos, para moldearnos, para que nosotros podamos ser los hombres y las mujeres que Dios nos ha llamado a ser. Amén. Amén. Que todos inclinados, todos cerrados. Muchas gracias por apoyarnos mañana. Amén. Dios es bueno.